Bienvenidos a este espacio de qué pasa en Mazatlán, este espacio que les recuerdo pues es de entrevistas con personalidades de distintos ámbitos aquí en nuestro estado, por qué no decirlo también, en nuestro país. Hoy vamos a dar la bienvenida a una mujer muy conocida aquí en el estado que ha destacado, es catedrática, es activista, es política, obviamente ha ocupado puestos importantes también en el estado, ha sido diputada local, ha sido presidenta de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, y bueno, pues sobre todo defensora de los derechos de las mujeres. Vamos a dar la bienvenida, sin más preámbulo, a María Teresa Guerra Ochoa, mejor conocida como Tere Guerra. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme dirigir a la audiencia. Pues aquí estamos, saludándoles y pues deseándoles que tengan un buen día. Un placer recibirla. Y bueno, ¿qué le parece si empezamos por hablar primero de quién es María Teresa Guerra Ochoa? De usted, dónde nace, cómo crece, cómo se vino pues desarrollando hasta llegar a lo que es ahorita actualmente. Bueno, yo vengo de una familia que nos crecimos con precariedad, porque mi madre fue jefa de familia sola. Ella se queda al frente del hogar. Fuimos 6 hermanos, yo soy la tercera dentro de estos 6. Era un hombre, una mujer y luego yo. Fuimos 4 mujeres. Mi mamá no tuvo la oportunidad de terminar ni la primaria. Ella venía de una comunidad rural. Entonces ella solo estudia hasta tercero de primaria. Para podernos mantener, mi mamá trabajó en la cocina de restaurantes. Es muy buena para cocinar. Hoy está cumpliendo mi mamá 89 años, la verdad. Le mandamos una felicitación. Un abrazo, quiero mucho a mi madre y me siento muy orgullosa. Como ella lo ha dicho, dice que siempre compró cachitos para sacarse la lotería, pero dice que con sus hijos se sacó la lotería. Esperemos corresponderle a ese gran amor que mi madre nos ha tenido. Y bueno, yo crezco entonces al amparo de una mujer al frente, jefa de familia sola, y eso me va a marcar. No solamente porque tuve que trabajar desde muy niña, muy chica, para poder salir adelante. Mi mamá no le alcanzaba, obviamente, lo que ganaba para cubrir todas las necesidades en el hogar. Yo he dicho, nos faltaron a veces cosas, zapatos, ropa, pero nunca nos faltó amor. Y eso es muy importante para crecer con autoestima, con seguridad. Yo tuve claro desde los 15 años que yo tenía que estudiar para romper ese círculo de pobreza en el cual había crecido y me propuse, a pesar de que no había medios, hacer preparatoria. Yo le dije, mamá, yo tengo que hacer una carrera larga, decíamos en ese entonces. Mi mamá quería que estudiara una carrera técnica. Pues yo me impuse ahí desde entonces y dije, no, yo tengo que hacer una carrera porque yo veía, dije, yo no quiero estar como mi madre. Si un día me caso, me quedo sola y no tengo yo la autosuficiencia, no soy autónoma, pues entonces voy a repetir este círculo. No sé cómo fue que a esa edad tenía esa visión de decir, bueno, tengo que tener autonomía. Hasta después supe que eso es un principio básico de los seres humanos, el ser autónomos, pero también del feminismo. Entonces abracé la causa de las mujeres porque al crecer en un hogar con una jefa de familia sola, pues me di cuenta no solamente que en el caso de mi madre, sino que una tercera parte de los hogares están encabezados por mujeres. Y también me di cuenta que si yo bien había logrado, porque ya trabajo desde la preparatoria, sigo trabajando en la carrera, fui venciendo obstáculos, pero dije, no todas las mujeres lo logran. Y entonces decido empujar a aquellas mujeres que se quedan atrás, porque hay condiciones quizá de mayor dificultad. Me empecé a dar cuenta el tema de la violencia contra las mujeres, cómo baja autoestima, cómo daña emocionalmente y cómo a estas mujeres les cuesta más vencer los obstáculos, porque a veces no hay la autoconfianza. Entonces empecé a decir, bueno, si yo ya estoy logrando esto, vamos a empujar a las mujeres que están atrás. Empecé a trabajar con mujeres en condición de vulnerabilidad, de violencia, condiciones de mujeres que son migrantes, mujeres indígenas. Empiezo a abrazar. Y paralelamente a eso, la causa de trabajadores. No era mi intención ser abogada. Yo quería una carrera más ruda, siempre lo he dicho. Quería ser ingeniera, ni sabía que entonces había ingeniería mecatrónica, a lo mejor entonces no existía. Pero yo quería una carrera así que tuviera más matemáticas, más física, pero no me lo permitía mis condiciones de tener 8 horas de trabajo diario, de no tener a veces descanso. Y pues tuve que agarrar una carrera más corta en horario escolar y pues agarré derecho.
La verdad, eso me sirvió, abracé mucho la justicia social, abracé luchas desde que estaba en primer año de derecho, como el tema de las madres con hijos desaparecidos de aquel entonces que encabezaba la señora Rosario Ibarra de Piedra, jóvenes estudiantes rebeldes, porque era otra la condición de desaparición forzada en aquel momento, mucho la represión del gobierno, mucho el post después del 68, de esas juventudes estudiantiles rebeldes que buscaban más justicia social y mejores condiciones para la población en general. Entonces yo me empiezo a relacionar con la lucha política, social, no la lucha partidista. He sido menos de partido que de lucha social. He sido activista, fundé organismos de mujeres, de sociedad civil, y en el tema laboral, bueno, agarro la carrera de Derecho, luego me especializo en Derecho Laboral. Tuve la oportunidad de defender a muchos trabajadores cuando ejercí como abogada laboralista, y siempre me guió algo. En el campo que esté, en donde esté, tengo que dar resultados. En realidad he sido poco una mujer de cargos públicos. Yo durante más de 20 años no tuve ningún cargo público. Yo he vivido de mi trabajo, de mi desempeño como académica, también en ese campo, como docente. Con satisfacción me encuentro alumnas y alumnos que les di desde la prepa, en Derecho, en el posgrado, y me dicen, la recuerdo, era una buena maestra, y que el que tengan esas expresiones. Ayer precisamente me encontré una alumna, me dijo, es que usted me dio clase en la preparatoria, ¿cómo? Desde entonces. Y bueno, tengo gratos recuerdos, traté también de ser productiva como investigadora, de hacer publicaciones de impacto en tema de la justicia laboral, y he abrazado muchísimo la causa de trabajadores porque es el ejemplo de mi madre, y con mucha convicción y compromiso. Esa soy yo. Usted es licenciada y doctora en Derecho, Sí. activista, por supuesto, y en todos estos años como activista, ¿qué es lo que más la marcó? Bueno, yo creo que hay varias cosas que me dejan marca. Primero, desde la infancia, ¿no? El crecer con pobreza me marca, pero en un sentido de superación personal. En la lucha social, política, el ver gente que todavía lamentablemente vive en condiciones de una pobreza extrema, el ver el dolor. Y en el tema de las mujeres, yo creo que los huecos que dejan los hogares donde hay una mujer víctima de feminicidio. Y eso me hace fortalecer compromiso. Yo lo he dicho, en la Secretaría de las Mujeres empujé un programa muy importante para mí, que era el apoyo a infancias en condición de orfandad por feminicidios. En ese programa Sinaloa fue pionero. Pocos estados lo tienen. Decir cómo cuidas a esas infancias para darles el apoyo emocional, el apoyo escolar, para garantizar que terminen la educación, el apoyo económico, pues una especie de beca. Esos programas creo que han dejado huella en Sinaloa. Me marcó mucho ver el dolor en los hogares donde había una víctima de feminicidio, con las historias, la verdad, muy, muy lamentables. Pero lo que más me ha marcado es ver el abrazo que luego te da la gente cuando dice, oiga, usted me extendió la mano. Por ejemplo, en este caminar me he encontrado mujeres que conocí en condición de reclusión. Yo decidí hace más de 20 años visitar los centros penitenciarios en el área de mujeres, porque dije, hay mujeres ahí olvidadas, que su familia ya no puede volver o no quiere volver, y esas mujeres deben saber que afuera hay a quienes les importan. Entonces empezamos a llevarles insumos básicos, porque había quienes no tenían ni siquiera para un jabón, para un papel sanitario, y a pesar de que los centros les deberían de dar, a veces tienen más requerimientos que lo que le provee, pero sobre todo llevarles un abrazo solidario, un afecto en días de mayo, porque a veces no hay quien los visite, en Navidad. Y entonces creamos lazos, y yo me ha marcado mucho y me congratulo encontrarme mujeres que me dicen, me apartan porque no quieren hablar de eso. Y me dicen, yo la conocí cuando estaba en la cárcel. Entonces eso es muy gratificante, y pues también conocer trabajadores, por ejemplo, que me dicen, oiga, usted ayudó a mi mamá. Mi mamá era cocinera en el Hospital General y usted le ayudó a que tuviera base. O alguien que me dice, usted le ayudó a mi papá, trabajaba en Cocosín, nunca habían tenido pensión y usted le ayudó. Eso es muy,
muy estimulante y fortalece compromisos. Hay muchas cosas que te marcan, yo creo, en la vida. Y bueno, yo digo, yo me construí como una mujer fuerte, no creí que tuviera esa fortaleza hasta que voy empujando, empujando, venciendo retos. Y pues tengo muchas marcas de vida, pero sobre todo lo que más me ha marcado es estar en un hogar donde es una mujer la que está al frente y de alguna manera eso me construye como una guerrera comprometida con las mujeres. ¿Cómo fue para usted, doctora, la situación de estar primero como activista y luego al frente de una secretaría para las mujeres, darse cuenta de las dos situaciones, ¿no? Porque sabemos que son, aunque llevan la misma lucha, son lados opuestos, por decirlo de alguna manera, porque le toca estar como defensora y luego le toca estar también como parte del gobierno. ¿Qué se encontró cuando llegó ahí? Y bueno, ¿qué tuvo que hacer para poder hacer que esto siguiera funcionando y seguir defendiendo los derechos de Es las mujeres? mayor el reto cuando estás en el servicio Ujú. público, porque no dejas de reconocer que afuera hay crítica a quien está en un espacio de poder Ujú. y hay desconfianza. En principio siempre se cree que quien llega a un espacio público, pues llega solamente pensando en su propio interés y en su propio provecho. Entonces hay que reforzar resultados para fortalecer confianza. Yo entiendo a la gente que te cuestiona porque venimos lamentablemente de ser una sociedad que no ha generado las oportunidades suficientes para las mujeres, Ujú. para los jóvenes. Venimos de una sociedad con una profunda desigualdad y con carencias. Entonces, y no podemos dejar de reconocer que afuera hay frustración. Hay hogares que tienen jóvenes talentosos y esos jóvenes no han encontrado el espacio que merecen. Hay hogares que vas a encontrar un adulto mayor que a pesar de que fue productivo, no va a tener una pensión digna, a pesar de los apoyos que hay con los programas de bienestar, que la verdad hay que reconocer los esfuerzos que se hacen, no solo por la presidenta Claudia Sheinbaum, sino los que se han hecho desde el gobierno de López Obrador, que como nunca en la historia les ha respondido a los adultos mayores. Pero cuando encuentras esa frustración vas a entender por qué estando en el servicio público hay quien diga, no es cierto, no es cierto que quieras servir, realmente estás buscando tu propio interés. Yo lo entiendo y entonces hay que hacer todavía un doble esfuerzo y demostrar con resultados que vas pensando en la gente. Eso fue lo que entendí porque cuando estás en el activismo, no tienes un sueldo, no tienes un espacio de poder, la gente puede dudar menos de ti. Dice, bueno, lo está haciendo por convicción. Pero ya cuando estás en el servicio público, evidentemente yo muchas veces encontré gente que decía, ¿y dónde quedó esa Tere Guerra aguerrida, luchadora? Y les digo, también acá hay que tener carácter y hay que empujar con fuerza las causas. Yo creo que he podido construir resultados. Siempre busco dar resultados. Siempre entiendo a quien duda de uno, a quien pueda no creer en uno, y entonces trato de convencerle con resultados. ¿Qué hice? Yo entré a una Secretaría de las Mujeres que era muy chica. Había un solo centro de justicia. Cuando yo salgo, había 4. Entonces, fíjate la gran diferencia, un centro de justicia. Mazatlán pudo tener un centro de justicia a partir de que nosotros llegamos. Y quiero decirte, nosotros entramos en noviembre. Sí. Para diciembre ya tenemos aprobado el presupuesto. Hice malabares porque había que conseguir la donación de un terreno, había que tener un proyecto arquitectónico, un modelo de construcción, había para poder que nos autorizaran en diciembre, en menos de 40 días, un recurso para tener el centro de justicia de Mazatlán y se pudo tener. Después logramos el Centro de Justicia de Ahome y luego el Centro de Justicia de Guasave. Cuando yo salgo de la Secretaría de las Mujeres, todavía no se construía el de Guasave. Me tocó inaugurar tanto el de Mazatlán como el de Mochis. El de Guasave solamente que se etiquetara el recurso. Eso, si estamos hablando que el Instituto de las Mujeres se aprobó en el 2000 y hasta el 2021 solo había un Centro de Justicia. En 2 años logramos 3 más. Y no solo eso, entramos a la Secretaría de las Mujeres y no había un solo refugio para mujeres en condición de violencia extrema. Hay mujeres que tienen que salir en la madrugada de su casa, no tienen a dónde irse, tienen que esconderse porque el agresor ha elevado el nivel de riesgo y el Estado no tenía ninguno. Nosotros creamos 3
en menos de 2 años. ¿Qué más creamos? En las zonas de alta incidencia de violencia, oficinas de atención con servicios gratuitos que no solamente iban en apoyo psicológico, jurídico, en apoyo de trabajadora social, sino que fueran en capacitación para el trabajo, en generarle las oportunidades a las mujeres. En varias comunidades creamos esas unidades locales de atención. Se multiplicaron, esas no existían cuando llegamos nosotros a la Secretaría de las Mujeres. Un programa, además del apoyo a menores en condición de orfandad, el apoyo a mujeres vulneradas, tampoco a nivel nacional existía. Darles un monto para que tuvieran para trasladarse a las terapias, para que tuvieran para recibir una capacitación y esas mujeres pudieran ser autónomas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Generar resultados en el servicio público. Llego al Congreso, igual, en condición de adversidad. Arrancamos el 30 de septiembre, venía una crisis de la violencia recrudecida. Las penas en homicidios dolosos tenían 30 años que no se subían. El tema de menores que perdían la vida por hechos violentos venía a la alza. Entonces, ¿qué hacemos? Tipificar como homicidio calificado toda muerte de un menor de 18 años. El tema de robo de vehículos, que venía también como un delito a la alza. Trabajamos para hacer una reforma en materia del tipo penal de robo de vehículos que nos permitiera fortalecer la recuperación de vehículos robados, pero además reducir incidencia y también fortalecer el castigo. Ha habido una reducción, no quiero decir que todo tenga que ver con el tema del tipo penal, pero sí influye. En el 2025 en Sinaloa se robaban en promedio 19 vehículos diarios. El 2026 fueron 6 vehículos, es casi la tercera parte de la incidencia. En tema de homicidios dolosos, en el 2025 el mes más complejo fue en junio, con 207 homicidios dolosos en Sinaloa. Puede checar todo el 2026 y hay una reducción significativa. No significa esto que el reto y la dificultad en violencia ya la hayamos superado, pero sí hubo reformas importantes que fueron un ingrediente más. Yo también apuesto mucho a una coordinación, a un fortalecimiento de policías locales, a una coordinación de policías locales con policías federales. ¿Y qué trabajamos también? El fortalecimiento de mandos de mujeres. Si revisamos el número de la población penitenciaria, vamos a encontrar que por cada 9 hombres que están en condición de reclusión hay una mujer. Esto significa que los mandos de mujeres pueden fortalecer confianza y credibilidad. Apostamos a una reforma en ese sentido y apostamos también a generar reformas para que las mujeres vivan felices y vivan seguras. Yo estoy convencida que en aquellos hogares donde a las mujeres se les violenta, no solo las infancias aprenden a reproducir y naturalizar la violencia, sino que es muy probable que en su juventud se conviertan en reproductores de esas agresiones. Por lo tanto, trabajar para que las mujeres y las infancias estén seguras es trabajar en construcción de paz. Y en ese sentido hicimos bastantes reformas en el Congreso. Eso por mencionar algunos de los logros que puedo poner sobre la mesa. Siempre busco generar resultados. Muy bien, y doctora, pues tomando en cuenta todo esto y bueno, la cultura que nos ha tocado crecer tanto en el estado como en el país, pues qué tan difícil es también para las mujeres poder sobresalir, y también hemos visto, por desgracia, que algunas mujeres pues se han unido, ¿no?, a estas cuestiones de violencia, o a estos grupos delictivos también, y cómo poder separar esto con la cuestión de los feminicidios, precisamente cuando hay parte también de mujeres involucradas en estos temas. Bueno, los feminicidios tienen otro contexto. Uh-huh. El feminicidio, que generalmente vas a encontrar una violencia machista, uh-huh, y ese machismo tiene que ver con un patrón, de alguna manera, de familia, donde la mujer era invisibilizada, la mujer estaba atrás, vamos a decir, y no ejercía ni liderazgo, ni estaba a la par de su pareja. Entonces, es otro contexto, no deja de haber ahorita, en este mundo, en esta actualidad, donde la mujer cada vez es
la mujer también ya no es dependiente, es proveedora, la mujer tiene esa doble jornada. ¿Qué vas a encontrar en algunos hogares? Esa celotipia, ese deseo de control. Hay incluso parejas que se separan y vuelve el hombre a querer ejercer el control cuando la mujer decide rehacer su vida o tener otra pareja. Ahí es el contexto más común de feminicidios, o bien aquellos hombres que tratan de controlar el cuerpo de las mujeres, donde hay abuso sexual, hay además una violencia física. Ese es el contexto típico de feminicidios. Otro tipo de crímenes de mujeres. Las mujeres son protagonistas a veces en hechos de alto impacto, vamos a decir, en temas de narcoactividad, sí, pero son muchísimas menos la incidencia. No, las mujeres no somos santas, también somos protagonistas y no solamente somos víctimas, yo digo. Si las mujeres, la fuerza de las mujeres también es una fuerza transformadora, las mujeres pueden ejercer liderazgos en ese mundo también, pero como te digo, vuelvo a decir, por cada 9 va a ser una mujer, por varias razones que tiene incluso que ver con el rol histórico que se ha dado a las mujeres en temas de labores de cuidado. Una mujer generalmente, y sobre todo cuando tiene familia, los lazos de amor que genera la crianza, vamos a decir, la responsabilidad en el cuidado, hace que la mujer cuida muchísimo más, porque sabe que el daño que va a ocasionar cuando ella esté ausente, cuando ella se vaya sobre sus hijas, sus hijos, la hace que cuide más. Pero no significa que no haya mujeres. Las mujeres han sido víctimas en este contexto, vamos a decir, de recrudecimiento de violencia, sí. A veces porque van de acompañantes, a veces porque están ahí en el momento equivocado, o a veces porque son ellas las que están tomando riendas en una actividad delincuencial. Pero, como te digo, apartamos feminicidios con ese tipo de incidencia. Yo, sin embargo, sigo creyendo muchísimo en las mujeres. Yo siempre he dicho, aun cuando me encuentre en audiencias masculinas, todos tienen a una mujer que fue su madre. Esa mujer seguramente lo que les dio y reprodujo fue amor, un cuidado, una responsabilidad. Yo soy madre de familia y la verdad es la emoción que tienes cuando escuchas el primer llanto de tu hijo, de tu hija. Ese amor incondicional lo conoces como madre. Entonces, eso me hace tener mucha confianza, pero además porque conozco la fuerza de las mujeres. No es casual que las mujeres vivamos más. Las mujeres tienen esas más herramientas, además. Las mujeres estamos acostumbradas a hacer muchas más cosas a la vez. Entonces, tengo mucha confianza en las mujeres, sé lo que somos capaces de construir y también hemos visto cómo los liderazgos de las mujeres multiplican riqueza, pero también felicidad. Y hablando del ámbito político, hablando de liderazgos de las mujeres, pues bueno, la presidenta de México es mujer, nuestra gobernadora actualmente es mujer, nuestra presidenta municipal en Mazatlán actualmente es mujer y bueno, pues Tere Guerra también está buscando seguir luchando por Sinaloa. Platíquenos un poquito sobre esto. Sí, yo estoy, y lo he dicho, que levanté la mano para ser la coordinadora estatal de la transformación y la defensa de la soberanía en Sinaloa. Me siento con la fuerza, con los conocimientos, con la congruencia, con lo que he construido en la lucha social. Me siento preparada para estar al frente de los destinos de Sinaloa. Sé las complejidades, conozco las dificultades, pero también sé de las potencialidades. Podemos decir, conozco las potencialidades de Sinaloa en el ámbito del sector primario, hablando de agricultura. Sé todas las fortalezas que puede tener Sinaloa como el gran productor de alimentos y sé la complejidad que trae esto en un mundo globalizado donde los precios de los granos, particularmente del maíz, te los fijan con contextos internacionales que nosotros no controlamos y que hace que a veces en el mercado se vaya a la baja el precio. Sé cuáles pudiesen ser las alternativas, las soluciones. Conozco la potencialidad de Sinaloa en el ámbito de la pesca y particularmente en Mazatlán, pero también sé las complejidades que nos trae el calentamiento global, lo que impacta esto. Conozco también a todas aquellas mujeres que se han involucrado en esta actividad de la pesca y que a veces han sido invisibilizadas o poco apoyadas. El tema de la ganadería, la potencialidad que pueda tener Sinaloa. También el tema turístico, donde Mazatlán juega un rol importante. Sé de las carencias que hay en Sinaloa en el tema del sector secundario, en industrialización. Pero también sé de la fuerza
de las y los sinaloenses. Somos resilientes, somos gente que ha resistido a pesar de todo las dificultades en esas olas de violencia, que no solo las vivimos desde septiembre del 2024 para acá, que las padecimos en 2008, las padecimos en 2009, 2010, 2011, que las hemos padecido incluso atrás de esos años, pero sé también que somos gente fuerte y sé que somos muchos más, las mujeres de bien, los hombres de bien, la gente que trabajamos y nos levantamos todos los días. Entonces, conozco Sinaloa, sé de sus potencialidades, me siento preparada, sobre todo siendo una mujer de territorio, de lucha social, una mujer que ha cuidado la congruencia, la honestidad. Creo que tengo la trayectoria para ser la coordinadora estatal de la transformación. Me siento muy orgullosa de tener hoy una mujer al frente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que le sigue dando resultados a México, porque el haber logrado reducir en más de un 40% los homicidios dolosos en el país en menos de 2 años es un logro histórico que hay que reconocérselo a esta primer mujer, Claudia Sheinbaum Pardo. Y doctora, la hemos visto muy activa en estos días, obviamente se ha reunido pues con varios sectores. ¿Qué es lo que le dice la gente con relación pues a la situación que estamos viviendo en nuestro estado? Pues me presentan diferentes complejidades y debemos de entender que aunque la Cuarta Transformación llegó a gobernar desde diciembre del 2018, en un país que históricamente fue abandonada, muchos sectores fueron ignorados, evidentemente que va a seguir habiendo carencias. El que haya logros no debe invisibilizar que todavía hay deuda pendiente. Hay necesidad de fortalecer inclusión, de fortalecer condiciones de trabajo más dignas, de fortalecer salarios, de fortalecer oportunidades, de mejorar la calidad de los servicios públicos, de tener una política pública que abrace a todos los sectores y les pueda generar más bienestar. Entonces, en ese caminar, en este encuentro ciudadano, no dejas de encontrar, oiga, que mi calle, que el pavimento, que el drenaje, que acá la calidad del agua, que por acá estos jóvenes que no tienen las oportunidades, que debe haber más apoyo al deporte, que debe haber más apoyo a la cultura, que debe haber más espacios para que todas y todos podamos tener el trabajo que hemos soñado. Entonces, todo eso es lo que encuentras y lo que vas haciendo es fortalecer compromisos, explicar que tenemos logros significativos en temas de salario, en temas de empleo formal, que México históricamente ha logrado incluso ser uno de los principales generadores de empleo en el mundo, porque México sobresale ahorita como de los países de la OCDE, es el penúltimo en tema de desempleo, pero eso no significa que todo esté resuelto. Entonces, ¿qué encuentras? Peticiones, pero también lo que responde son compromisos con la gente. ¿Qué le diría, por último, para despedirnos a toda esta gente que nos está viendo? Obviamente, pues en este caso, ¿qué le diría a todos los sinaloenses desde su perspectiva como catedrática, como activista y también pues como una persona que busca estar al frente de nuestro estado? Pues que tengan confianza en Tere Guerra, que soy una mujer no solamente que da resultados, que soy una mujer congruente, soy una mujer honesta. Yo creo que todas y todos sabemos lo que nos marca nuestra infancia. Yo crecí en un hogar con pobreza extrema, pero sí con muchos valores, y esa enseñanza la traigo tatuada. Soy una mujer que no solamente trata de cada día ser mejor persona, sino también de ser mejor política. Que tengan confianza en Tere Guerra, eso les diría. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio de ¿Qué pasa en Mazatlán? Y bueno, pues también les agradecemos a ustedes que nos sigan a través de esta página, de este espacio de ¿Qué pasa en Mazatlán? Vamos a estar, como les decía, pues trayendo varios invitados del ámbito político, empresarial, de todo tipo aquí en nuestro estado y también nuestra república. De nuevo, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Tere Guerra.